Hay un concejal rosarino que es, si se quiere, una referencia a la salud pública. Es uno de los hombres más importantes que tuvo Santa Fe, la provincia y el país durante la pandemia. Es Leo Caruana, ex secretario de Salud de la Municipalidad, actual concejal por el Frente Amplio, que viene pidiendo que se incorpore esta vacuna que no existía al calendario obligatorio. Leo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Connie? ¿Cómo va? ¿Cómo Un andás saludo vos? a todo el equipo y a la audiencia. Bueno. Bien, bien. Bueno, ¿estás pidiendo que se incorpore el calendario obligatorio en Rosario, en el Ministerio de Salud de la provincia? ¿Cuál es el pedido o el alcance? Bien, nosotros, bueno, justamente estaba escuchando el relato recién y claramente hablaban de todos los indicadores epidemiológicos que cada 2 años golpean intensamente no solo a la ciudad, sino a la provincia y al país, fundamentalmente a algunas provincias del norte, desde el año 97, que tuvimos el primer caso, y venimos con brotes cada vez más intensos. Por eso nosotros analizamos el tema del dengue dentro del contexto de también el aumento de la pobreza estructural, las condiciones del acceso al agua y el cambio climático. Y lo planteamos diciendo que, bueno, nada indica que en el corto o mediano plazo estos indicadores vayan a mejorar. Y la diferencia con otros años es que el año pasado se aprueba una vacuna, la prueba de la ANMAT, se está utilizando en Indonesia, Reino Unido, Unión Europea y también en Brasil, y está demostrada la efectividad. Por eso decimos no abandonar todos los otros aspectos que hacen a la enfermedad, pero ya teniendo una vacuna aprobada y nosotros salimos de la pandemia hace muy poquito tiempo y está demostrado cómo la vacuna cambia el rumbo de una enfermedad. Bueno, parece una obviedad, pero es necesaria empezarla a discutir para que se incorpore a nivel nacional. Nosotros creemos primero en el Estado-Nación, porque no puede depender el acceso a la vacuna de la capacidad de pago de una persona, porque vos tenés un grupo familiar, esta vacuna está indicada para los mayores de 4 años. Si una familia se tiene que vacunar hoy y tiene que pagar entre 60 y 70 mil pesos para poder evitar el contagio o la hospitalización, no hay posibilidades de hacerlo, o un sector muy pequeño es lo que lo va a poder hacer, el mayoritario no, porque tiene que ver con los ingresos a su economía. Y por eso mismo planteamos que el Ejecutivo local tramite al Ministerio de Salud de la provincia, que es el órgano que participaría del Consejo Federal de Salud, para que se discuta a nivel nacional. Pero que si esto no se da, también es potestad de la provincia, y de hecho Salta hoy lo está haciendo, se puede hacer una compra para el territorio provincial y que sea la autoridad sanitaria que defina en función de los indicadores y la cantidad de casos, bueno, cuáles son las zonas de riesgo. No es lo mismo en las grandes ciudades, Rosario, Santa Fe, que alguna localidad donde a lo mejor tenés un caso. Y en ese sentido hacer algún tipo de priorización. Pero creemos que es necesario empezar a discutirlo porque no podemos esperar el año que viene. El momento es ahora, teniendo en cuenta que la vacuna ya está aprobada, ¿no? Se me ocurre que, digamos, las posibilidades de conversar esto con el gobierno provincial son bastante fluidas, porque, digamos, tenés gente amiga ahí, gente que trabaja, digamos, desde hace mucho tiempo, que ha trabajado con vos, pero el problema es cómo haces entender al gobierno nacional que hay que hacerse cargo de una nueva vacuna. Sí, de hecho... ¿Con quién hablás, además? Seguro, referentes sanitarios provinciales estuvieron en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, fueron parte de los comités de evaluación. Yo creo que allí no va a haber dificultades, entiendo, de acuerdo con vos, el escenario nacional va a ser el más inhóspito, pero también yo creo que hay que ponerse a trabajar sobre estas cosas y discutir, y empezar a discutirlo con todos los sectores sociales, con los ejecutivos locales, provinciales, y a movilizar, porque la verdad que solo el trabajo en las redes sociales o estas cosas que estamos acostumbrados a ver desde Nación, y fundamentalmente la exaltación del individualismo como eje, bueno, no va a resultar en beneficios en el abordaje de estos problemas. Y además, porque cuando hablan de cuestiones de costos, siempre aparece
la cuestión económica, cuando nosotros reducimos la tasa de contagio, reducimos las hospitalizaciones y se reduce fundamentalmente las complicaciones cuando vos tenés dengue por segunda o tercera vez, porque allí el riesgo de una enfermedad más grave y que inclusive puede producir fallecimiento se da con la reinfección. Y la vacuna lo que justamente previene es eso. Eso también tiene que ver con costos económicos y consumo, hablando entre comillas, de los servicios de salud. Es decir, que uno puede pensar en términos de efectividad y de costo-eficacia que la incorporación de un elemento preventivo como una vacuna tiene un costo inicial, pero reduce otros en relación a lo que, por supuesto, reduce la carga de enfermedad y el sufrimiento de una persona, ¿no? Que eso ya es una ganancia, pero además reduce números duros, que tiene que ver cuando una persona utiliza una cama de terapia intensiva, utiliza 2 o 3 días de internación en una guardia, medicamentos, horas. O sea que hay respuestas de mercado, entre comillas, para explicarle a los señores estos que hay una razón de conveniencia también. ¿Guille? Totalmente. Y además hay un ejemplo en Salta que hay que mirar. Brasil está vacunando en el Estado Nacional y Salta está vacunando como provincia. Entonces, bueno, es importante discutirlo. Aunque empiecen con disquisiciones de la inmunidad, de cuándo va a ser, nosotros venimos del campo sanitario, no podemos sacar la foto de hoy. Sabemos que venimos del 97 y también tenemos que planificar y ver el futuro. Y el futuro no le estamos ganando al dengue, todo lo contrario. Cuando vos tenés barrios donde hay dificultades con el acceso al agua, la prevención de esa familia que le decís descacharren, no tengan agua limpia en lugares, y las personas tienen 2 o 3 baldes de 20 litros en el patio porque es el agua que utilizan para lavar los alimentos o para tomar. Entonces, las cuestiones preventivas se solucionan también cuando hay cuestiones estructurales, y esas cuestiones estructurales con estas definiciones económicas nada indica que vayan a solucionarlo. Por eso hay que discutir la vacuna y las tenemos que discutir de todas las áreas, y los aspectos comunicacionales son muy importantes también. ¿Qué tal, Leonardo? Bueno, me quedo un poco escuchándolo y también respecto a la cuestión provincial. Uno con el COVID nos volvimos todos un poco epidemiólogos. Y lo que le quería preguntar era, o reforzar quizá la idea, es que supóngase que el día de mañana la provincia de Santa Fe dispone vacunas para toda la población. ¿Esto alcanza para combatir al dengue, al dengue, por lo menos para nosotros? ¿Estaríamos a salvo en una supuesta gestión solo provincial, o es por eso que la discusión debe ser a nivel nacional? Bueno, una pregunta sumamente interesante, porque lleva a pensar el rol del Estado-Nación, porque si no vamos también a trabajar este problema en provincias que tengan capacidades económicas distintas, y entonces en eso generamos estas discusiones que se generan desde muchas veces que uno escucha si vivís por fuera de la Panamericana te corresponde que te atiendan en Ciudad Autónoma o no. Y la verdad que hay que separar los financiamientos de estas barreras que ponemos las personas, porque esas no son barreras ni culturales ni simbólicas, son barreras geográficas que pone el ser humano en función de la política. En ese sentido, el Estado-Nación es el que tiene que garantizar y se tiene que sentar en la punta de la mesa a discutir, tenemos esto para vacunas, va a todos estos lugares, y empezamos a agendarlo. Sí es cierto que la provincia de Santa Fe es una provincia que está afectada, que no es lo mismo que la provincia del sur del país, que no circula el mosquito. Entonces, uno puede ir en un camino de aproximación a empezar a incorporarla, pero no abandonar tampoco todos los otros elementos que pueden tener que ver con producción pública de repelente, con el descacharrado, con el control del vector. Todas esas cosas hay que trabajarlas, y además incorporar la vacuna. La vacuna va a generar efectos en esa región, pero vamos a estar en un contexto de otras regiones de mayor circulación. Entonces es necesaria la discusión nacional, y por eso el decreto que se aprobó ayer, y la verdad que se aprobó con la unanimidad de las fuerzas políticas,
en el Consejo tiene que ver con esto primero. Primero la discusión en el Consejo Federal de Salud y de la alternativa provincial como segunda etapa, ¿no? Estaba pensando si ayuda o no, pero fíjate, mirá el delirio que hemos llegado, esta invasión de mosquitos en Buenos Aires, ¿no? Porque digo, probablemente si llegara a haber algunos casos importantes en Buenos Aires, empiecen a prestarle atención. Esta cosa de que el dengue es una enfermedad de los, digamos, es una responsabilidad de los gobernadores, porque también funciona eso, Sí. ¿no? Y digo, Sí, la preocupación es un hecho que sensibiliza y preocupa. Yo creo que hoy la población está mucho más preocupada, independientemente después, bueno, hay disquisiciones, por supuesto, no todos los mosquitos se enferman o producen esta enfermedad, el Aedes aegypti, pero bueno, cuando hay preocupación en la población y se instala más, los temas de la vacuna son mucho más sensibles para hablarlos. Yo recuerdo 2009, pandemia de gripe A. Bueno, hablar de la vacuna en el 2009-2010 era de mucha mayor sensibilidad que hablar ahora de la vacuna antigripal. Ya es como parte del paisaje vacunarse con la antigripal. No es lo mismo que en el 2009 cuando no conocíamos. Bueno, ahora también hay que aprovechar en el sentido bueno de la palabra la oportunidad para que también sea una agenda de la población, porque también es la población la que agenda en los estados, cuando los estados sobre todo son tan impermeables a poder pensar derechos, ¿no? Porque en realidad la matriz ideológica nacional está pensando la salud como una mercancía. Entonces, bueno, si yo tengo mayor capacidad de pago, voy y compro. Pero esto tiene otras matriz, venimos de otra matriz ideológica en relación a pensar que la salud es un derecho, y cuando nace una tecnología nueva, nace un derecho y son los estados los que la tienen que garantizar. La última, y no está además recordarlo, el dengue es una enfermedad que afecta al sistema inmunológico, es una enfermedad que en principio no tiene características mortales, salvo que se den muchas coincidencias, digamos, en el organismo, cuando tenés una cepa. El problema se da cuando hay una reiteración del contagio con otra cepa, ¿no? Claramente así, es una enfermedad autolimitada, viral, que produce una gran cantidad de síntomas. Hoy estamos viendo, bueno, personas muy postradas o muy imposibilitadas de deambular por los dolores musculares intensos. O sea, es como una gripe fuerte sin ningún síntoma respiratorio. Hoy, teniendo eso, ya se considera dengue hasta que se demuestre lo contrario, y el problema es que cuanto más cantidad de gente se contagie, mayores posibilidades tenés el año próximo en, bueno, reinfectarte, porque ya tenés un primer caso. Y cuando empiezan a circular otros serotipos, de hecho están circulando otros serotipos, la situación puede ser más compleja. Por eso la vacuna lo que hace es no solo disminuir la posibilidad de enfermarte, sino fundamentalmente también evitar las complicaciones, las hospitalizaciones y lo que se llama dengue hemorrágico. Y es por eso que tiene esa utilidad, porque bueno, está hecha con virus vivos atenuados de un tipo de serotipo, pero se le agregan los ADN de los otros como para que tenga protección con el resto. Sí, yo no soy de la idea de que, a ver, es difícil, ustedes saben mejor que nadie cómo manejarlo, pero uno, viste, los temas de conversación, como pasaba en la pandemia, uno tiene que tener la información adecuada para no desatar pánico. Digo, el dengue hemorrágico no es 100% seguro que ocurre una persona con doble contagio, pero el doble contagio, digamos, abre una inmensa posibilidad para que eso ocurra, ¿no? Sí, abre una posibilidad, hay un riesgo de tenerlo y hay un riesgo de pasarla. No, tampoco significa que vaya a una evolución tórpida y fatal. Puede ser que necesite internación, bueno, y una situación de rehabilitación, pero después empiezan a aparecer, bueno, como vos decías, personas con factores de riesgo, personas que tengan problemas cardíacos, que tengan otro tipo de problemáticas que hacen que estas enfermedades que afectan ya más allá de estos síntomas y provocan lesión en órganos internos, bueno, la cosa se complica porque uno tiene otros factores de riesgo. Por eso es importante, por eso se
se empieza a hablar de esta vacuna y se empieza a colocar en países donde, bueno, Brasil tiene su historia en relación a la alta circulación, ¿no? Además, digo, otra cosita que quería agregar por las dudas, porque esto del cuidado con repelente y con todos los otros elementos, porque el Aedes produce otras enfermedades o transmite, que es el Zika y el chikungunya, y no hay vacuna para esto sigue siendo necesario evitar la picadura del mosquito. Leo, bueno, la verdad que una de las cosas que uno se plantea es cómo, Katso, también protegemos a la población cuando el repelente cuesta tan caro. Hay que también hinchar bastante en campañas de difusión de cómo hacer repelente casero, que funcione, que no sea tóxico, y además instalar laboratorio en la provincia para que aumente la producción y la distribución, ¿no? Sí, es fundamental esto. Yo creo que tenemos que retomar justamente, hay una situación donde a veces es tan coyuntural todas las discusiones, es tan la inmediatez de discutir el mañana, que nadie piensa en el mediano y largo plazo. Digo, lo quiero traer a referentes sanitarios que tuvimos nosotros aquí, que pensar, cuando uno piensa la producción de repelente, hay que pensar la importación del producto, la readecuación del laboratorio, bueno, todas estas cosas, y no solo locales, digo, no solo provinciales. Aquí lo que se debilitó también a nivel nacional es la Agencia Nacional de Producción Pública de Medicamentos, es decir, todo lo que vos le quitas oxígeno a la posibilidad de pensar políticas públicas que garanticen mayor soberanía, en este caso repelente y producción pública de repelente. Cuando discutís el hoy, no podés ver más allá, no ponés la luz alta o un gran angular, digamos. Bueno, es muy difícil pensar esta cosa. Yo creo que hay que retomarlo porque, bueno, el repelente casero es importante, pero también, bueno, tiene sus dificultades, hay que usarlo cada 2 horas, es más complejo, y por otro lado también las condiciones de vida, porque mientras el 50% de pobreza como indicador se ve en la sociedad y haya territorios donde el agua todavía no es un derecho, bueno, la situación de estas enfermedades van a seguir golpeando fuertemente. Por supuesto, estas cosas y la vacuna atenúan, pero siempre hay determinaciones sociales que hay que mirar en mayor profundidad. Leo, te mando un abrazo grande, gracias. Un abrazo grande, hasta luego. Gracias. Leo Caruana, concejal de Rosario, bueno, y referencia de la salud pública santafesina y nacional, fue el secretario. Bueno, cumplió una muy importante función en los tiempos de Hermes Wiener en el gobierno provincial, y después, bueno, se hizo cargo de la Secretaría de Salud de Rosario con resultados, recuerdan, muy importantes en torno a lo que fue todo el operativo, el montaje. Diego es un tipo con mucha experiencia epidemiológica, es una palabra autorizada, me parecía que valía la pena escucharlo en referencia a esto que está generando preocupación, que no tiene que generar alarma, tiene que generar reacción por parte de los gobiernos. En principio lo que está planteando es la incorporación lo más urgente que se pueda de la vacuna que ya funciona, que ya está distribuida en Brasil, que ya está distribuida en Salta, desde el gobierno nacional para las personas o para las regiones donde está creciendo el contagio. Santa Fe es una de ellas.